Hola a todos, hoy vamos a aprender a exportar una base de datos utilizando Shang. Para eso vamos a abrir nuestro Shang y vamos a empezar a utilizar los servicios Apache y MySQL, ¿no? Dándole clic Start a cada uno. En la parte de abajo nos sale que todo está correctamente y ahora damos clic donde dice Admin en la parte de MySQL. Nos va a cargar el localhost phpMyAdmin que se encuentra dentro del Shang para poder exportar nuestra base de datos, ¿no? Para eso nosotros tenemos que crear nuestra base de datos, ¿no? Y vamos a darle clic donde dice acá, donde dice nueva, y vamos a poner un nombre, por ejemplo, llamado programación 2. Vamos a crear esta base de datos y en la parte izquierda nos muestra ya, ¿no? Esta base de datos no va a tener ninguna tabla, pero para eso vamos a crear unas tablas para poder exportarlo, ¿no? Por ejemplo, que tenga una tabla llamada nombres, o si no, ponemos usuarios, ¿no? Una tabla llamada usuarios que tenga 4 columnas, ponemos crear, y nos va a mostrar esta parte. En esta parte nosotros tenemos que poner el nombre, por ejemplo, de las columnas, ¿no? La primera columna siempre va a estar el ID, que es que se va a encargar de identificar, ¿no? Por ejemplo, en la parte de crear nuestra tabla de usuarios, ya que cada usuario debe tener un ID diferente. En la parte de acá, vamos a poner acá donde dice auto incremento para que se incremente los ID, ¿no? Ya que van a ser diferentes usuarios. En la parte de abajo vamos a poner un nombre, el usuario tiene un nombre y también pues, puede tener, por ejemplo, pongamos un correo y también puede tener una contraseña, ¿no? Supongamos que esto tiene el usuario, ¿no? Para eso vamos en la parte de acá de tipo de dato, el nombre, el tipo de dato debe ser varchar, ya que va a almacenar este texto, ¿no? Y el de correo igual, varchar. El de contraseña pues se queda acá con entero porque podemos simplemente poner números, pero si nosotros queremos, por ejemplo, tener también letras, es recomendable ponerle varchar, ¿no? Ya que una contraseña puede tener números, letras, signos y otras cosas más. En la longitud vamos a ponerle que tengan, por ejemplo, en la parte del nombre que tenga 50 caracteres de longitud, de correo que tenga 60 y de contraseña que tenga, por ejemplo, 30, ¿no? Después lo que vamos a hacer es, en la parte de acá abajo, damos clic donde dice guardar y automáticamente nos crea las columnas de nuestra tabla llamado usuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que estamos en la base de datos llamada programación 2 en la parte de acá arriba? Y en la parte derecha nos muestra la tabla usuarios, que estamos dentro de la tabla usuarios. Y en la parte izquierda lo tenemos, ¿no? Ya creado. Ahora, si nosotros queremos exportar esta base de datos, en caso de que nosotros ya hemos creado y queremos exportarlo a otra computadora o enviarlo a un amigo, por ejemplo, entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice programación 2, que es la base de datos, y vamos a darle clic donde dice exportar, en esta parte. A ustedes les debe salir de esta manera, diciendo exportando tablas de la base de datos llamado programación 2. Este nombre es nuestra base de datos que se llama programación 2. Entonces les debe salir así.
Después, por defecto, en esta parte de acá le va a salir SQL y no hacemos nada, simplemente ponemos exportar y automáticamente nos va a descargar este archivo, ¿no? Ponemos abrir para ver dónde se ha descargado. Por ejemplo, acá donde dice mostrar carpeta y se observa que se ha descargado en esta parte, ¿no? En descargas. Si damos clic en descargas, se muestra que está descargado en esta parte. Por ejemplo, en esta acá me advierte el MySQL Workbench porque le he puesto a abrir, ¿no? Y me lo advierte de esta manera. Pero en este momento estamos utilizando el Sham, ¿no? Entonces, me ha exportado en la parte de acá. Por ejemplo, hemos descargado esta base de datos en la parte de descargas y acá se muestra, ¿no? Programación 2.sql. De esta manera es como se exporta una base de datos eh, dentro de PHP MyAdmin, ¿no? Ya que es muy importante cuando nosotros queremos, por ejemplo, pasar esta base de datos a nuestro compañero y pues y él se ahorre el tiempo de crear nuevamente esta base de datos con las tablas y los registros, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una manera rápida de cómo se puede exportar una base de datos a otro compañero para que pueda también utilizarla. Eso sería todo en esta parte del video. Seguiré subiendo más videos y gracias por todo. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.